por supuesto que yo lo asumo con ese compromiso, pero ustedes siéntanse con la comodidad de poder planteárselos como una charla entre colegas y miembros de una comunidad universitaria. Otra cosa que les quería aclarar, se habrán dado cuenta, estoy en mi oficina. Y ahí lo veo a Marcelo Tato que se ríe, y estoy con mi hábito, estoy con saco y corbata. Y lo hice, la verdad que lo pensé y me pareció que yo lo asumo como un compromiso de hacerlo desde mi lugar de trabajo, porque sé que ustedes diariamente, desde sus lugares, pero le ofrecen su tiempo, su vocación, su compromiso al trabajo, y entonces me pareció apropiado hacerlo desde este espacio y de este lugar, para que no perdamos ese rito, ese hábito. Entonces, bueno, si les parece, voy a intentar, a ver si sale, compartir la pantalla con una presentación. Más que nada es para hacer una guía y no, pues si después me voy a ir por las ramas, tener yo una especie de control de lo que voy diciendo. Les anticipo que primero voy a hacer una cortita reflexión de algunas cuestiones teóricas, algunas categorías teóricas, para que nosotros después tengamos elementos de juicio, que seguro me habrán escuchado en algún otro momento, pero para los que me escuchan por primera vez, algunas categorías teóricas que se toman de la gestión, de la administración, de la política, de la economía, incluso de la sociología, como para que nosotros tengamos un punto de referencia de cómo analizar, evaluar y luego, efectivamente, a partir de un diagnóstico, poder hacer alguna previsión de los tiempos que vienen. A ver, vamos a intentar. ¿Lo ven ahí? Voy a hacer, ¿ven ahí la pantalla o no? No, no la ven. No, te vemos a vos. No se ve, Carlos. ¿Querés que la intente compartir yo? A ver, yo te la pasé, ¿no? La tengo. A ver, bueno. A ver, voy a intentar compartirla yo. Yo más que nada para que ustedes lo tengan como guía de seguimiento de lo que voy diciendo. A ver ahí. Ah, perfecto, ahí está. Bien. Perdón si me anticipé, pero ahí... No importa. Está bien, ahí entonces la ven. Bueno, para mí es más, inclusive más una ayuda. Bueno, si uno habla de... Nosotros el punto que vamos a tratar es esta situación y cómo la universidad como institución, en nuestro caso como institución pública universitaria, decide y gestiona en estos tiempos de crisis y de pandemia. Es una situación muy particular. Para eso buscamos alguna referencia tanto histórica como cultural sobre el origen y la evolución que ha tenido la institución universitaria en relación a su desempeño, cómo funciona, cómo se gestiona, cómo se decide en una institución universitaria. Y para eso lo primero que tenemos que tratar de reflexionar es ¿para qué existen las universidades? O sea, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su misión? Y esa, nosotros lo tenemos medianamente claro, casi como una obviedad, que nos dedicamos a formar profesionales, a generar conocimiento, transmitirlo, a generar desarrollo tecnológico, innovación. Pero esto que para nosotros es una verdad ya asumida, ha ido evolucionando con el tiempo. Y lo que tradicionalmente fue para las universidades milenarias ocuparse de los saberes, y eran dueñas casi exclusivas de ese proceso de creación, de descubrimiento, de compartir ese descubrimiento con otros, de transmitirlo, así como lo hacían los maestros en las universidades del medioevo. Eso ha ido evolucionando con el tiempo, y si bien las instituciones universitarias mantienen de manera, no digo exclusiva, pero mayoritariamente ese capital, ese atributo de poder decidir sobre este bien estratégico que es el conocimiento, esa capacidad se ha empezado a compartir con otros espacios, con otros miembros de la humanidad, por así decir, mucho más del poder económico, del poder político y de otros poderes que están compitiendo por ese capital.
Y compiten no solo en la creación, ustedes ven organismos científicos, hasta las mismas empresas que invierten para desarrollar conocimiento, sino también en el espacio de la formación. Ustedes saben que hay universidades empresariales, hay, por supuesto, el sector privado se ocupa también de la formación, o sea, no es un capital exclusivo del sector público. Pero mayoritariamente, y en nuestro caso, el sistema universitario argentino tiene una alta preponderancia, una alta participación en la creación y transmisión del conocimiento. Digo la creación porque además en las universidades se aloja el 80% de todo el capital de investigación y desarrollo tecnológico. Si bien hay órganos específicos como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET, institutos de investigación, el 80% de la investigación se hace en las universidades, con lo cual en nuestro país ese atributo lo reciben mayoritariamente las universidades. Entonces, así como hemos despejado esta primera cuestión de qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos, hay como efectos derivados de esas misiones originarias, que son la formación, la investigación y el desarrollo, que también tienen que ver con algunos otros atributos que en la tradición de la Universidad Argentina se han sumado, como es el de el desarrollo social, porque en nuestras universidades, en particularmente en las públicas, se genera movilidad social ascendente. Aquí, por eso, el criterio de la equidad. Las universidades asumimos como parte de nuestra misión promover el ascenso social, permitiendo, por esta característica tan particular que tienen las universidades argentinas, de libre acceso y gratuidad, que aquellos que tienen menos posibilidades de acceder puedan hacerlo con estas condiciones que permite el sistema universitario argentino. Con lo cual ahí, particularmente el sistema universitario argentino tiene este otro atributo de la equidad, del desarrollo de las personas y por supuesto también del desarrollo del país. Bueno, esas son las condiciones respecto a lo que nosotros entendemos que para qué existimos y qué es lo que tenemos que cumplir con con todas nuestras capacidades, recursos físicos, recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, recursos económicos. Ahora bien, estas condiciones se pueden cumplir con determinada estructura y con determinados formatos y procedimientos del gobierno y gestión. Este es este nuevo punto que planteamos para entender cuál es la lógica de la autoridad y el poder, y luego lo que deriva del estructuramiento de la autoridad y el poder, de la instancia de la decisión en la universidad. Porque finalmente lo que nosotros nos planteamos en situaciones de crisis, en situaciones de cambio, en situaciones de movilidad, ¿quién decide cómo, con qué atributo y con qué andamiaje, con qué procedimiento? La política, el gobierno y la gestión en la universidad van de la mano, como en cualquier organización. Siempre la política y la gestión, es decir, la fase decisional de que tiene la autoridad y luego la ejecutiva, tienen que trabajar de manera coordinada. Porque si no, como dicen la bibliografía, si la política no tiene gestión, o sea, si la política no tiene una fase ejecutiva, es demagógica y errática, o sea, trata de convencer qué es lo que quiere hacer, pero no lo hace, y si lo hace mal. Por eso a la política hay que acompañarla con buena gestión. Por otro lado, también ocurre que los tecnócratas que ponderan superlativamente la gestión y no responden a una política determinada, son básicamente tiránicos o autoritarios y son estériles, porque ¿para qué hacen las cosas bien si no tienen un sentido previo? Entonces, estas dos condiciones del gobierno y la gestión para nosotros son inescindibles. Sepan que en cada uno de los actos que nosotros llevamos adelante, cualquier acto administrativo, algún acto de un servicio, de una reparación, un mantenimiento, una resolución, detrás de esos actos hay una decisión previa, hay una decisión política que requiere de ese acto para poder materializarse y ser eficaz. Y esas dos funciones son vitales y son las que dan sustento a las trascendentales, a lo que nosotros llamamos funciones sustantivas de la formación, la investigación y el desarrollo. Sin una autoridad, una capacidad de decisión y sin una capacidad de ejecución, esto otro no se puede llevar adelante. Entonces dijimos, objetivos claros, cuál es la misión de una universidad, cuál es la estructura de gobierno, cuál es la estructura decisional. Ahora bien, las decisiones tienen impacto
en lo que, bueno, se fue la pantalla, pero no importa, María Laura, tiene impacto en un par de dimensiones muy importantes para nosotros, que se traducen en la necesidad de un estructuramiento del financiamiento, o sea, hace falta recursos. Todo lo que nos proponemos hacer, inclusive cómo hacerlo, requiere de un sostenimiento financiero, económico, estructural, desde el punto de vista de los espacios físicos, lo que llamamos como gran capítulo de los recursos. Y otra cuestión que tiene que ver luego cómo lo hacemos y qué conseguimos con lo que hacemos. Es decir, la dimensión de los procesos y resultados redundantes de esta implementación de todo ese proceso decisional y ejecutivo. Digo estas dos categorías importantes porque en el ámbito motivacional, en el ámbito, digamos, de la expectativa, si luego no contamos con los recursos y si luego no tenemos los procedimientos y esas evaluaciones de las que buscamos, de cantidades y determinada calidad de lo que hacemos, también resulta estéril. Todas estas son configuraciones, categorías que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un análisis, un diagnóstico y luego tomar decisiones que sean conducentes y que sean pertinentes. Vamos ahora y no las olviden, ténganlas presentes, porque siempre nos van a servir para someter a análisis lo que estamos analizando, lo que estamos evaluando. ¿Cuál es la situación que se da? Bueno, estamos frente a un problema. Un problema que no es un problema que solo nos afecta a nosotros, afecta a toda la humanidad. Una situación absolutamente imprevista, si bien uno puede, digamos, hay algunos ahora que salieron a buscar algunos archivos y sí, ya lo dijeron que iba a ocurrir. Bueno, una cosa es que a alguien se le ocurra decirlo y uno lo trata como loco y después que efectivamente ocurra. Y no hace mucho tiempo. Ya hace nosotros más de 100 días que estamos en una situación de aislamiento, de cuidado, pero parece que febrero hubiera ocurrido hace un par de años, y hace unos pocos meses, cuando nos empezamos a enterar de que en China estaba pasando algo, y de que en marzo, en países de Europa, la gente moría como moscas, y nosotros lo veíamos de lejos esa situación. Y fue a principios de marzo, nosotros la última reunión del Consejo Superior la tuvimos el 18 de marzo, y esa reunión la hicimos presencial, un día antes que se declarara el aislamiento. Entonces, ¿cuál es el contexto externo? Digamos, ¿cuál es esta situación imprevista? Y frente a vuelvo con alguna categoría teórica, frente a una situación imprevista, que en este caso es una pandemia, que puede haber sido un desastre natural, que puede haber sido una situación política extrema, como un cambio de gobierno repentino, distintas situaciones problemáticas o dilemáticas, como una organización, en particular una universidad, que no lo dije, pero ustedes saben, las universidades son organizaciones de base pesada. ¿Qué significa eso? Son organizaciones que por nuestra propia característica, que estamos basados en el cogobierno y en la autonomía, el proceso decisional es complejo. O sea, no es que yo por ser rector puedo decidir cualquier cosa. Tengo que someter a consideración de los claustros, de manera de consultas y de propositiva. Por supuesto que tenemos iniciativas propias, pero siempre tenemos que someter a la consideración de los otros integrantes del gobierno las instancias de la decisión. Con lo cual se hace más compleja la posibilidad de responder rápidamente a una situación de emergencia. Recuerden que nosotros en este Consejo Superior, el 18 de marzo, anunciamos y previmos esta situación, y un día después se produjo el decreto de aislamiento. Entonces, en ese momento tuvimos que delegar en la autoridad del rector la posibilidad de resolver y luego validarlo en futuras reuniones del Consejo Superior. Entonces, frente a situaciones problemáticas, las organizaciones responden con lo que llamamos estrategias deliberadas o de estrategias emergentes. Cuando uno habla de estrategias deliberadas, son el resultado de un proceso previo de diagnóstico, todos ustedes deben saber, análisis FOD, análisis de contextos, definiciones de visiones y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es decir, uno puede prever lo que va planificando.
Ahora, ante una situación de emergencia, por eso la definición, hay que resolver rápido, y hay que resolver a como dé lugar. Por eso la estrategia emergente, que es una estrategia que no estaba prevista, pero que la organización tiene que tener la capacidad para dar esa respuesta. ¿Ve? Por eso es emergente, y que no se queda inmovilizada. La organización tiene que poder, con quienes tienen capacidad de decidir, dar esa respuesta. Por eso esa categoría de estrategia emergente. Ahora, para poder decidir, la institución tiene recursos, tiene capacidades, por así decir. Esas capacidades son de distinto orden, de distinto registro. Ahí van. Las capacidades de tipo de organización, como le decía recién. Algunas organizaciones son más burocráticas, más pesadas, más con menor capacidad de resistencia o respuesta al cambio, y otras tienen mayor capacidad de flexibilidad o adaptación a esta nueva condición. Nosotros particularmente partimos de una capacidad que es natural en nuestra organización, que es el conocimiento disciplinar. ¿Qué quiero decir? Si hay un problema, pongamos por decir, de medio ambiente, un problema de una gran contaminación, por decir. Nosotros tenemos una capacidad disciplinar basada en nuestra unidad académica, se me ocurrió porque lo tengo acá enfrente, ¿no? El 3IA. Entonces iremos a buscar allí las respuestas que surgen de nuestro propio capital, que es ese capital del conocimiento. Si hay alguna organización que tiene que responder a una problemática que no tiene el conocimiento para resolverlo, tiene que ir a buscar ese conocimiento. Y seguro que hay algunos conocimientos que nosotros no tenemos, pero efectivamente tenemos una gran base disciplinar, una amplitud bastante consistente de lo que son nuestras capacidades de conocimiento que nos permiten dar respuesta rápida, convocando a nuestros investigadores, a nuestros profesores, a nuestras propias autoridades, a ustedes mismos como no docentes, que tienen una formación, que tienen ya una expertise, ese saber de la experiencia, ese saber inclusive el saber de la empatía emocional, que tiene que ver con una predisposición para abordar los problemas. Por supuesto que otra condición necesaria es que la organización tenga una capacidad de mando, una capacidad de conducción, una capacidad de liderazgo, una capacidad de motivación, y que esa conducción tenga ideas y que tenga claridad sobre qué tiene que resolver y para qué lo tiene que resolver y cómo lo tiene que resolver. Ahí, más que una capacidad, es una obligación que tiene que tener la conducción para dar esa respuesta y acompañar a la organización a resolver ese problema. Y por supuesto están las cuestiones operativas, funcionales. Digamos, hay una decisión y una capacidad instalada, luego eso hay que ponerlo en marcha. Cuando uno dice, bueno, vamos a hacer educación a distancia, sí, bueno, ¿y con qué? Tenemos los servers, tenemos los software, tenemos la capacidad de gestionar las aulas. Toda esa funcionalidad tiene que formar parte de un atributo de capacidad para poder puesto a resolver estos problemas. Entonces, dijimos cuestiones teóricas, dijimos cuál es el problema que se puede llegar a presentar y con qué recursos o capacidades se puede dar respuesta a esa situación. Vamos a tratar de hacer un diagnóstico del momento en el que se dio esta problemática. Y ese diagnóstico, ustedes ya saben, se hace en términos de un diagnóstico del contexto externo y el contexto interno. En términos, y acá voy a decir un montón de cosas que ustedes ya saben, pero es necesario que las planteemos para saber cuáles son estos condicionantes de la problemática, que no es solo la pandemia. En nuestro caso, en Argentina, sean otros condicionantes que complejizan quizás aún más los efectos de esta pandemia. Hay un primer contexto que es el contexto político. Todos sabemos que en diciembre comenzó un nuevo gobierno. En noviembre. Ese nuevo gobierno se enfrenta con este nuevo problema y se enfrenta en las condiciones en las que recién comenzaba a delinear un plan de gobierno que tuvo que reconvertirlo rápidamente. Y la situación económica y fiscal también era una situación que era de absoluta fragilidad, lo es, pero se complejizó mucho más, porque estábamos en una situación de déficit, una situación de balanza comercial deficitaria, con unas condiciones de tipo cambio no competitivas.
con una deuda que había que resolver y que todavía no hemos resuelto, con condiciones sociales que siempre cuando hay un nuevo gobierno hay una expectativa de mejora, de evolución, de mayor inclusión, condiciones sanitarias que no eran suficientes desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional para responder a una situación de esta gravedad, y por supuesto el contexto internacional. Nosotros ya estábamos viendo lo que ocurría en otro lado. Nosotros ya sabíamos lo que nos venía a ocurrir. Con lo cual no es que puede hacerse el tonto y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Ya estaba pasando. Bueno, poner el compromiso de tener que ser más previsores, porque tenemos casos testigos que nos obligan a tener que resolverlo de manera más racional y con mayor responsabilidad. En el contexto externo que tiene que ver con nuestra propia universidad, estábamos en un momento muy particular respecto a lo que es la cronología de nuestras actividades, que era el comienzo del cuatrimestre. O sea, había que decidir, otras universidades decidieron otra cosa. Nosotros decidimos cómo comenzar ese cuatrimestre, a como dé lugar. Había otras universidades que dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a esperar 15 días, 20 días, y otros dijeron, esperemos hasta junio, y a ver, lo que ocurrió en el interín es que las decisiones de otras universidades también no solo nos interpelaban, sino que nos condicionaban. Y el ministerio, en cualquier caso también, que es un órgano de regulación, tuvo una actitud de acompañamiento, pero de libertad de acción. En el sentido, las universidades son autónomas, no es lo mismo la educación inicial, básica y media, en la que el ministerio toma decisiones y fue rápidamente a la suspensión de clases, por nosotros también, pero la continuidad tuvo determinados condicionantes. Y el otro gran, dos cuestiones más, que me parece que no la anoté, que tiene que ver con, desde el punto de vista, sí, ahí estaba, no lo había visto, desde el punto de vista económico y presupuestario, todos saben que el gobierno que asumió, casualmente por una situación de indefinición de la deuda, de renegociación de la deuda, el presupuesto que había sido elevado por el gobierno anterior no lo asumió como tal y prorrogó el presupuesto. Ustedes saben técnicamente que cuando no hay un presupuesto aprobado a fin del ejercicio, hay un criterio presupuestario que se llama de continuidad, de vigencia, por el cual se prorroga el presupuesto del año anterior, porque es una herramienta necesaria para la gestión pública que haya un presupuesto vigente. Entonces, el presupuesto que nosotros tenemos al día de la fecha es el presupuesto ejecutado al fin del año 2019. Teníamos una muy buena expectativa de que con el presupuesto que se había elevado para la consideración del legislativo allá por en septiembre, pero que se había discutido en julio-agosto, que se elevó en septiembre, teníamos un incremento del 56%. 56% en términos interanuales íbamos a recibir si se hubiera aprobado ese presupuesto. Una gran ficción, nunca ocurrió. Tenemos el mismo presupuesto que teníamos en diciembre del año pasado, solo con los incrementos paritarios que se dieron en estos primeros 6 meses. Eso conlleva que teníamos que afrontar un nivel de gastos en su momento crecientes y teníamos además un atraso considerable en el cobro de las cuotas de gastos. Los responsables de administración lo saben. Teníamos 5 meses de atraso, que era una deuda del periodo anterior. A la fecha estamos al día, como nunca había ocurrido en el sistema universitario, estamos al día al cobro de las cuotas de gastos. Pero, digamos, en el momento que comenzamos todas estas peripecias de la pandemia, teníamos 4 meses de deuda exigible en cuotas de gastos. Y además, desde el punto de vista político interno, nosotros habíamos aprobado la reforma del estatuto y teníamos la expectativa de comenzar un proceso de diálogo, de construcciones, de reflexiones en orden a producir la reconfiguración que resulta de la modificación del estatuto, la reconfiguración en orden a la estructura
orgánico-académica de la universidad, además de implementar todas las los nuevos derechos, las nuevas condiciones que establece el estatuto para nuestra vida universitaria. Y ahí también esa situación nos impuso un impas. Vamos entonces a que, dada esa situación de análisis de contexto, cuáles fueron, si podemos analizar, cómo reaccionaron, cómo se posicionaron, cómo respondieron en distintos órdenes a esta situación de pandemia. Y ahí yo se los voy a plantear en términos de los que serían los tres grandes espacios de acción o de respuesta para los efectos de la pandemia. Por supuesto, el que nosotros consideramos prioritario, que es el sanitario, porque es un problema sanitario. Luego, derivado de el problema económico, y en particular, en nuestro caso, cómo respondió el sistema universitario a esta nueva situación. Que son, como decíamos antes, la categoría una estrategia emergente, resultado de esta novedad. Por supuesto que en el orden sanitario a nivel internacional se dio, también voy a ser casi un corresponsal extranjero en este punto, todos estamos casi desbordados por la información, los noticieros, las redes, y ahí uno tiene como dos grandes categorías de respuestas. La respuesta de los gobiernos que rápidamente salieron a hacer procesos de aislamiento, de seguimiento, de detección, de control de los movimientos para evitar el contagio, y hay otros que dijeron, dejemos que esto fluya, lleguemos al pico lo más rápido posible, y entonces después volvamos a la normalidad. Está claro cuáles fueron las consecuencias de estos dos grandes, por decir polos, porque en medio hay algunas zonas grises, pero digamos dos grandes tipos de reacción, porque también es cierto que en algunos otros casos muchos gobiernos tomaron una posición y después se reconvirtieron y pasaron a tener otro tipo de respuesta, como ocurrió en países donde tuvieron que ir a aislamientos tardíos. Esto en el orden sanitario. Una cuestión, y visto que era una enfermedad, y es una enfermedad que no tiene al día de la fecha ni una cura, ni una prevención por vía de la vacuna, todos los mecanismos, nuevamente es una verdad de perogrullo que les voy a decir, son de prevención y de aislamiento, no hay otra posibilidad al día de hoy. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando, después lo vamos a listar, pero en instancias o en dispositivos de detección, de diagnóstico, pero también estamos avanzando en instancias de cura y de prevención. Así está haciendo el resto del mundo, con distintos grados de avance, pero en esas temáticas que son las que eventualmente nos daría a la humanidad la posibilidad de salir de esta restricción. En el orden económico es más o menos lo mismo, es decir, está claro que el efecto económico que tuvo esta restricción de la movilidad fue cambiar todas las condiciones que nosotros conocíamos como, y acá va una reflexión más de orden, no quiero ser pretencioso, pero casi de orden filosófico, de lo que ahora quieren llamar lo que va a ser la nueva normalidad. Cuando decimos nueva normalidad, estaríamos asumiendo que lo que antes teníamos era normal. Y lo que antes teníamos no era normal. No es normal que la gente se muera de hambre, que la gente sufra desigualdades, exclusiones, otro tipo de enfermedades, que el planeta sufra devastaciones ambientales, mal uso de los recursos. Pero bueno, supongamos que esto, lo que hablan de nueva normalidad, incluye la reflexión sobre lo que antes estaba mal. Pero está claro que lo que vino a poner sobre la mesa esta pandemia es, en gran medida, cuán mal estábamos haciendo las cosas. Y nos incluimos. Nosotros tenemos capacidad de decisión y entonces impactamos sobre la política pública, sobre la vida de la gente, en algún sentido, también impactamos. Entonces, en términos económicos, la primera gran conclusión es que el Estado se tiene que hacer cargo. No hay duda de eso. O sea, esto ¿lo resuelve el Estado o no lo resuelve nadie? El mercado seguro no lo resuelve.
El mercado no lo resuelve. Y estamos hablando de países, la mayoría, que están en la órbita de los países de sistemas capitalistas. Y está claro que los estados se están haciendo cargo. Mayor o menor medida, pensamos distintas categorías de países, países centrales de Europa, países angloparlantes, países orientales, África, Oceanía, América misma, cualquiera sea la tipificación, la clasificación, los estados están presentes, porque es ineludible, no pueden desentenderse de este problema, inclusive aquellos que han tomado actitudes más displicentes y más, menos reactivas en la cuestión sanitaria. La cuestión económica la sufren igual, porque la enfermedad impacta en la vida de la gente, impacta en los dispositivos productivos, comerciales, de servicios, e ineludiblemente genera restricciones y genera nuevas necesidades. Y el Estado tiene que estar presente. Ahora, nosotros, la universidad pública, somos parte de ese Estado. Y nosotros asumimos tempranamente una responsabilidad y compromiso con hacernos cargo, con poder y querer dar una respuesta. Nosotros ya lo veníamos diciendo desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista conceptual, de lo que llamamos una nueva perspectiva de lo que es la autonomía universitaria, y decimos, ya no tenemos que hablar solo de autonomía, tenemos que hablar de autonomía responsable. Es una autonomía que es el resultado de poder definirse como institución en respuesta a la interpelación que le realiza la sociedad. Pero no quiero avanzar sobre lo que va a ser quizás alguna de las pretendidas conclusiones que podemos aportar a esta presentación. Digo, en términos universitarios, nosotros, como decíamos al principio, y respondiendo a nuestros objetivos sustantivos y nuestros objetivos funcionales, tenemos que dar respuesta a nuestra función de formación, a nuestra función de investigación y desarrollo y a la propia gestión. O sea, cómo reconvertimos, cómo reaccionamos y cómo seguimos haciendo lo que teníamos previsto hacer con una estrategia emergente. Y ahí también hay cuestiones que tienen que ver con determinadas condiciones que cambian, determinados recursos que cambian. Cuando decíamos recursos son los edificios. Ya no tenemos más los edificios. ¿Por qué? Porque no podemos venir. No podemos venir de manera masiva. Yo puedo venir porque estoy solo acá y no puedo estar con 20 personas más en mi oficina y hacer una reunión en mi oficina. No. Esas condiciones materiales cambiaron. No están, por lo menos hoy, disponibles. O sea que parte de los recursos cambian. ¿Cómo entonces damos respuesta a un cambio de los recursos y a un dispositivo funcional que cambia? Decíamos recursos que son estructurales, recursos que son financieros y recursos que son del procedimiento y de los resultados que esperamos. Nosotros esperamos seguir dando clases. Nosotros esperamos que nuestros estudiantes sigan en el proceso formativo. Nosotros esperamos que nuestros investigadores se ocupen de resolver los problemas y de responder las respuestas que ellos se hacen. Nosotros esperamos que se generen desarrollos para favorecer la solución de estos problemas. Y eso lo tenemos que poder propiciar con los recursos, o resignificando o readaptando los recursos que tenemos a estas nuevas necesidades. Y entonces ahí, después quizás sea motivo para conversarlo más en el ámbito docente, en el ámbito de los decanos. Nosotros hemos resignificado nuestro proceso pedagógico y didáctico, porque evidentemente fuimos, también voy a decir una verdad de perogrullo, fuimos a un modelo de educación a distancia, o una educación remota, para decirlo en términos más abarcativos. No es solo a distancia, sino que hay un problema de no presencialidad y también de temporalidad. O sea, nosotros estamos desplazados en el espacio y en el tiempo, en el proceso formativo. Y ahí, digamos, aplicamos distintos tipos de... Al principio fue medio caótico. Y está bien que sea caótico, porque con el caos también se resuelven crisis. El caos es una forma de abordar una crisis. Y ahí se vio muy claramente las distintas capacidades de respuesta que tuvieron las unidades académicas, con sus equipos docentes, con sus equipos no docentes, y con los recursos que tuvieron que adaptar o generalizar o universalizar, cuando en realidad nosotros como universidad teníamos
al recurso tecnológico, pedagógico y didáctico de remoto y a distancia como un recurso complementario, no supletorio. Hoy día, esa tecnología, ese dispositivo, está supliendo a la presencialidad. Y ahí también después vamos a tratar de hacer alguna reflexión sobre esto de que hablan algunos del proceso de hibridación, el proceso por el cual se juntan en un futuro cercano, ya no va a haber solo educación presencial, sino que va a ser un proceso que ineludiblemente va a tener que combinar la presencia con la distancia y la asincronía. No estoy de acuerdo. Ya les anticipo que no estoy de acuerdo, que la presencialidad es para nosotros un valor, un atributo y un capital irrenunciable. Irrenunciable. ¿Saben qué? Yo ahora los veo, ustedes, las camaritas, pero me falta la energía, me falta la empatía, me falta poder semblantearlo para ver si lo que estoy diciendo a ustedes les sirve para algo, si lo entienden, si no lo entienden, si estoy hablando pavadas, si estoy hablando cosas que no tienen nada que ver con la expectativa que ustedes tenían. Eso hace un profesor en el aula. Un profesor dialoga con su estudiante, aunque no lo haga explícitamente, dialoga con la mirada, dialoga con el cuerpo, dialoga con la posición. Es muy difícil, por supuesto que lo hacemos igual. Yo ya estoy preparando las clases para el próximo cuatrimestre, lo resolvemos igual. Pero la presencialidad no se reemplaza. La virtud, el gran capital que significa ese proceso de transformación que genera el conocimiento, la empatía y inclusive, como lo decíamos en otra presentación, para nosotros el proceso pedagógico es un proceso de ida y vuelta. ¿Cuán difícil es la vuelta? Yo, por eso les decía, cuando ustedes me quieran interrumpir, interrúmpame, pero no porque me hago el bueno. Necesito que me interrumpan a veces. Necesito que me generen alguna posibilidad de responder a esas inquietudes que tienen. Pero bueno, para no profundizar, sepan que todo ese proceso se dio. Hoy hemos abierto 1.600 cursos, 1.600 cursos. Inclusive tenemos indicadores, hemos hecho encuestas, han hecho las unidades académicas, los decanos han hecho encuestas para ver el grado de conectividad, el grado de accesibilidad, las dificultades. Hemos hecho el proceso de donaciones para comprar computadoras. Ahora estamos ofreciendo conectividad a través de la RIU, estamos ofreciendo el correo electrónico a todos los estudiantes. Igual es insuficiente. Seguro que hay una cantidad de carencias que no pudimos resolver. Pero así todo, tenemos indicadores, como decía antes, de proceso y de resultados, que dan cuenta de que hubo una mayor retención. O sea que menor cantidad de alumnos abandonaron las cursadas, para decirlo por la positiva. Mayor cantidad de estudiantes han continuado sus estudios comparándolo con, porque siempre es relativo, ¿no? Comparándolo con tiempos de la presencialidad. Lo que tiene que ver con los resultados y las evaluaciones, para nosotros también era un atributo que no íbamos a abandonar. Se incluye dentro del proceso formativo la evaluación, y también es irrenunciable, porque si no, no termina, porque forma parte del contrato entre el docente y el estudiante poder arribar a una conclusión de cómo se dio, cómo resultó ese proceso formativo. Y por supuesto, dentro de todo ese capítulo de la formación, el gran trabajo, compromiso, dedicación, creatividad que han tenido quienes son los responsables de ese proceso, que son los directivos, los decanos, los directores de carrera, los secretarios académicos. Entonces vaya a ellos también, y todo el equipo de los no docentes de las secretarías académicas de las unidades, que sin ellos hubiera sido imposible que los estudiantes pudieran tener su clase con distintos dispositivos, con distintos campus, hasta inclusive con WhatsApp, con el Zoom. Bueno, todo eso fue una gran experiencia. Se hicieron procesos de capacitación, procesos de inducción, que estamos tratando de normalizar, tratando de uniformar, para que este próximo cuatrimestre y los siguientes tengan un registro de mayor calidad, de mayor racionalidad y mayor identidad institucional.
Por supuesto que el otro capítulo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo, en el orden internacional ustedes lo saben, hay procesos de vacunas muy avanzadas, procesos de diagnóstico, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de aislamiento, de máscaras, de sanitización, inclusive la inteligencia artificial aplicada al análisis de grandes bases de datos. Y nosotros hemos trabajado también en esas dimensiones. Después las vamos a listar. Y por último, la gestión. Por último, pero como siempre nosotros lo decimos, es lo que soporta, es lo que mantiene, es lo que hace viable a nuestras actividades sustantivas, pero imprescindibles, ineludibles. Y ahí también tuvimos que pasar por un proceso de reconversión y de adaptación y de respuesta a estas necesidades. Si te parece, María Aurora, pasamos a la próxima. Perdón que estaba tratando de volver un segundo acá porque estoy con la pantalla del Power y voy viendo que hay algunas preguntas que no sé, Carlos, si para que no se vayan acumulando, quizás porque hay varias que están vinculadas a toda esta cuestión de la primera parte en donde nos explicabas el tema del diagnóstico y de las estrategias y demás. Y bueno, para hacer alguna suerte de resumen, hay una cuestión de planificación, ¿sí? Si de alguna manera la universidad está pensando, ¿sí?, la planificación de toda su estructura no docente, digamos, me parece que va en línea con lo que también venías contando del estatuto y toda la primer cuestión de cómo la reconfiguración de todas las unidades académicas va a tener su impacto en las unidades funcionales y de gestión, entiendo que viene por ahí. Sí, perdón. Igual yo te escucho. Y por otro lado también hay varias consultas vinculadas a la cuestión de cómo todo el tema del ASPO y bueno, y las herramientas de la virtualidad no pueden también ayudarnos a dar una respuesta en la cuestión de esa bimodalidad o esa hibridación que vos decías que se va a dar en la formación, si eso no puede tener también algún impacto positivo en la gestión, ¿no? Que también en cuanto a las cuestiones de espacio, muchas veces de oficinas o situaciones que requieren, obviamente cada vez es más grande la planta de gestión y eso requiere la puesta a punto y las mejoras continuas de todas las condiciones laborales de los no docentes, ¿no? Y cómo eso de alguna manera puede impactar positivamente. Esas son las primeras que me parece que van un poco más en línea con lo que venías presentando. Perfecto. Bien. Respecto de la primera cuestión de la reconfiguración, yo en la presentación me referí exclusivamente o ponderadamente a la reconfiguración de la estructura orgánico-académica, porque es la más significativa, pero evidentemente, claramente ustedes ya lo deducen, eso impacta casualmente luego en la reconfiguración de la estructura orgánico-funcional, de cómo se alinean luego las capacidades de recursos humanos, no docentes en particular, a esa nueva estructuración. Sin duda, uno va de la mano del otro, tenemos igual, en cualquier caso, una capacidad ya definida respecto a nuestro plantel no docente que lo que hace luego es reasignarse, reubicarse, resignificarse en función de esa nueva estructura orgánico-académica, como también va a ocurrir respecto a los docentes. O sea, nosotros entiendan que la estructura es el soporte desde el punto de vista organizacional, donde después se despliegan las actividades, tanto sustantivas como de soporte y mantenimiento y de gestión. No se pueden escindir unas de otras. Una vez que tengamos esa primera definición, luego las capacidades disciplinares se reexpresarán en esa nueva estructura y las capacidades de gestión lo mismo. En cualquier caso, es un proceso de cambio que va, como tenemos la expectativa, a un proceso de mejora. Y mejora en todos los sentidos. La mejor forma en que las disciplinas dialoguen, la mejor forma que las disciplinas se desplieguen, y la mejor forma que los no docentes desarrollen sus actividades de gestión. Ese es un primer capítulo. Y el segundo capítulo, por supuesto que para completar con lo anterior, siempre tenemos la expectativa que lo hubiéramos avanzado, si no hubiera sido por esta situación, en producir los pases a planta pendientes,
que tiene que ver con una formalización, pero que también tiene que ver con una mayor identidad, una mayor pertenencia desde el punto de vista formal. El segundo capítulo, quizás podríamos dejarlo un poco más para el final, pero como yo cometí la imprudencia de anticipar mi idea respecto de la no hibridación o volver ineludiblemente a la presencialidad, yo creo, como en todos los órdenes de la vida, que de las grandes pérdidas hay que sacar siempre las pequeñas ganancias. El viejo ejemplo de cuando uno se incendia algo, después va y busca lo que quedó, que no se quemó, y eso lo trata de rescatar como un tesoro. Nosotros vamos a haber pasado por una catástrofe terrible. Y lo que va a ocurrir después de eso es que va a haber más gente más pobre, que va a haber más gente sin trabajo, que va a haber menos empresas, que el propio Estado va a tener menor capacidad para hacer frente a sus obligaciones. O sea, todos vamos a hacer menos, en algún sentido. Entonces, pero vamos a haber tenido una experiencia. Y siempre las experiencias son valiosas. Porque nos enseñan, nosotros aprendemos en el hacer, siempre con ese capital que tenemos, el capital disciplinar, aprendemos en el hacer nuevas alternativas, nuevas posibilidades y nuevos dispositivos. Y como plantean bien en la pregunta, es decir, bueno, no, si tenemos problemas de restricción física y parte de esa restricción se resuelve con el teletrabajo, la educación a distancia, sí, usémoslo. Sí, por supuesto. Pero como lo definimos ideológica y conceptualmente para nosotros, la educación a distancia, llamada en términos generales, educación remota, y el teletrabajo son complementarios, no son supletorios. Y pueden, en algún sentido, generar una fortaleza alternativa, pero no es un cambio paradigmático. El cambio paradigmático para mí en este sentido tiene que ver con profundizar la inclusión, profundizar el acceso, profundizar el rendimiento, como objetivos. Para nosotros los objetivos no son los recursos o las metodologías. Para nosotros los objetivos son que, como lo intentábamos antes, más accedan y más se reciban en lo que es el capítulo de la formación. Como lo intentábamos antes, produzcamos más conocimiento y que ese conocimiento se lo apropie la sociedad. Y lo estamos, en este caso particular, lo estamos logrando. Pero en el mismo sentido, no nos podemos desentender que antes no accedían todos los que tenían que acceder, no se recibían todos los que se tenían que recibir. Entonces, solucionar un problema de recursos no es solucionar el proceso y el resultado. Nosotros no nos podemos, por eso al principio siempre es útil que nosotros analicemos y presentemos las categorías analíticas y teóricas que nos permiten reflexionar en este sentido. Una cosa son los recursos y otra cosa son los procesos y los resultados. Nosotros como institución pública, como universidad, no nos vamos a desentender de propiciar, de generar las condiciones para que cada vez más accedan, y hablo en una dimensión de la cantidad, y que lo hagan en las mejores condiciones y que, por supuesto, de excelencia académica, de calidad, y que además tengamos la expectativa de que produzcamos movilidad social ascendente y que produzcamos desarrollo social y económico para el país. Sea como sea presencial, en parte virtual, en parte remota. Acabamos de firmar hace 2 días un convenio para concluir una obra que había quedado pendiente, por decirlo elegantemente. Eso va a generar más espacio. Y va a generar también, inclusive, no solo más espacio, sino más necesidades de que allí, cuando empiecen a realizarse actividades, más necesidades de gestión, de apoyo, de mantenimiento, de soporte. O sea, vamos a seguir creciendo, a como dé lugar. Porque hace falta. Porque al país le hace falta. Universidades como las nuestras y como todas las que hay. Porque de hecho se demuestra que nuestros profesionales, nuestros investigadores están a la altura de las circunstancias. Y son los que están dando la respuesta hoy día. Y ese también, me voy a anticipar,
es otro atributo que tenemos que mantener. Ustedes, los docentes, las autoridades. Hoy día la institución universitaria está en lo más alto de la consideración de la sociedad. Universidades y instituciones científico-tecnológicas, porque está muy bien valorado y valorada la respuesta y lo que está haciendo en relación a estas vicisitudes. Nuestro principal desafío es mantener esa ponderación, es mantener esa referencia, mantener ese lugar de reconocimiento, porque eso va a permitir que tanto el sistema universitario como el sistema científico-tecnológico siguen siendo una política de Estado, y seamos, y yo lo digo en los términos que en algún caso más me interesa, pero no es el único, sigamos siendo objeto de financiamiento. Y que a nadie se le ocurra decir que no hace falta. Más, hace falta cada vez más. Hace falta cada vez más. Pero me estoy yendo al final de la cuestión. Si vos decime, María Laura, si... Sí, ¿te parece que retomamos con la presentación y vamos haciendo grupos de preguntas? Bueno, después las en la medida que... Yo creo que con 15 o 20 minutos más llego. Bien. A la exposición. Perdón, que igual me quedó el micrófono abierto y lo quiero silenciar. ¿Qué pasó en la UNSAM? Y ahora vamos al caso, yo recién hice un análisis del contexto internacional, un análisis del contexto nacional, un análisis del sistema universitario argentino. En el caso de la UNSAM, nuevamente voy a decir algunas quizás verdades de perogrullo, pero más que nada para sistematizarlas. El 18 de marzo, como les decía, fue la última reunión del Consejo Superior. Recuerdan que la hicimos, ya había el 12 de marzo había un decreto que había establecido la suspensión de las clases, pero todavía no había el aislamiento general, social obligatorio. Y un día antes, ese 18 de marzo, nosotros hicimos la última reunión del Consejo Superior, lo hicimos sentados con prudencia, distanciados, pero ya en esa época todavía no usábamos barbijo, nos saludábamos normalmente, pero fue la última reunión presencial. Y en esa reunión, yo recuerdo que tomamos, por eso lo puse entre paréntesis en la presentación, tomamos unas consignas que ya la UNESCO había planteado y que a mí me parecieron muy esclarecedoras y iluminadoras en algún sentido de por dónde teníamos que andar. La UNESCO había dicho, miren, el principal desafío que afronta la educación es un primer paso de contención, un primer paso de vínculo, un primer paso de incorporación. Nosotros, como todos los cuatrimestres, por eso la referencia que era el primer cuatrimestre, tenemos alumnos ingresantes, tenemos estudiantes que se incorporan al proceso de formación universitaria que todavía no estaban, no sé si hoy día, pero que no estaban socializados en el mundo universitario, que no tenían la práctica, el hábito, la expertise de cómo moverse en un espacio de formación universitaria. Entonces, el primer desafío que teníamos, y lo dijimos en esa reunión de Consejo Superior, es rápidamente entablar ese contacto y no perderlos. No perderlos en términos así casi egoístas, decir, miren, yo no tengo que perder a mi estudiante. Tengo que tener el compromiso de que llamándolo, mandándole un WhatsApp, controlando si se conecta o no se conecta, viéndole la cara por el Zoom, tengo que tratar de que él no haya una barrera entre su situación de aislamiento y nuestra posibilidad de comenzar el proceso formativo. Esa era una primera consigna. La segunda consigna era desplegar el proceso formativo. Pero en un dato menor, ¿cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿A través de qué tecnología? ¿Con qué dispositivo? Bueno, eso hubo que resolver en los primeros tiempos. Y la verdad que fue rápido, fue cambiando, fue adaptándose durante la marcha hasta lo que hoy podríamos decir que ya tenemos más o menos unificado los campus, tenemos más o menos unificado y sistematizadas las tecnologías sincrónicas, asincrónicas, los distintos dispositivos de temporalidad de esa cursada, bueno, y eso lo acompañamos con normativas, con resoluciones, con recomendaciones, con capacitaciones, siempre además con una instancia previa también sobre la marcha de diagnóstico,
de relevamiento de cuál era el grado de conectividad, el grado de posibilidad de acceso de los estudiantes y también de los docentes, porque algunos docentes también tenían dificultades para conectarse. Y el tercer capítulo, después de esa secuencia de contención, de contacto y de proceso formativo, como les decía antes, ineludible, de la evaluación. Y entonces ahí hubo discusiones, largas discusiones, de cómo hacer las evaluaciones, de si había que controlar la identidad, la legitimidad de la autoría, y que si era un multiple choice o era una entrevista personal. Todo se discutió. Y en el marco del criterio, la racionalidad y la capacidad de decisión de las unidades académicas y de los profesores, se fue resolviendo. Y hoy día están todos los dispositivos para que los profesores y los estudiantes cumplan con esa parte del contrato y con esa parte que es inescindible del proceso formativo, que es la evaluación. Establecimos, por supuesto, el levantamiento de las correlatividades para favorecer las inscripciones. Bueno, toda una cantidad de adaptaciones que hicimos en el proceso formativo para poder continuar en estas nuevas condiciones en el despliegue de esta actividad sustantiva tan importante para la universidad, que es la de la formación, en todos los niveles, pregrado, grado, posgrado. Lo hicimos inclusive en la Escuela Secundaria Técnica, con muchas dificultades, muchísimas dificultades, porque ahí ustedes se imaginarán la carencia de accesibilidad y de rutina y de hábitos son muy fuertes. Porque en el proceso formativo que se da en estas condiciones, todos aprendemos, todos nos tenemos que adaptar y todos tenemos que poder resolver problemas. Los profesores, porque además los profesores, en lo que es un formato tradicional, un formato complejo y completo de educación a distancia, están cumpliendo 3 roles a la vez. Si uno tuviera que implementar, si nosotros deberíamos transformar en términos completos la educación presencial a la educación a distancia, harían falta identificar 3 tipos de funcionalidades en ese entorno. La funcionalidad del autor del material, la funcionalidad del docente y la funcionalidad del tutor. Hoy día, nuestros profesores cumplen los 3 roles a la vez. Han transformado sus papeles de trabajo, sus papeles de estudio, su material bibliográfico en recursos didácticos. O sea, que han sido autores de sus propias clases, de sus propios materiales. Por supuesto que han dado las clases y además han hecho el seguimiento de los estudiantes. Con lo cual el esfuerzo es titánico. Y además en condiciones familiares o habitacionales y condiciones de infraestructura que no estaban previstos. A ningún profesor se le dijo, mira, trata de ubicarte en tu casa en una salita que tenga las paredes blancas. Se hace como se puede, en la cocina, en el living, en el dormitorio, porque uno tiene que tener que resolverlo como dé lugar. Respecto a los estudiantes, también, además de las cuestiones materiales, que tienen que ver con la conectividad, la accesibilidad, tiene que ver con la posibilidad de redefinirse en sus hábitos. Cuándo se conectan, cuánto se conectan, la conciencia de tener el hábito y la rutina de estudiar solo, de estudiar en su casa, inclusive con, entre comillas, los ruidos que les genera la habitación con otros, la habitabilidad con otros. No poder venir a la biblioteca, no poder venir al aula, no poder venir al campus, a sentarse a leer. Eso también requiere una adaptación que se hizo en soledad. Los docentes, los estudiantes lo hicieron en soledad. Nosotros podemos recomendarles, les podemos hacer alguna capacitación, alguna inducción, pero eso se resuelve, lamentablemente en estos tiempos, se ha resuelto solo. Bueno, respecto de lo que fue todo lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo, no voy a, por supuesto, lo voy a listar, pero ustedes ya lo conocen porque ha circulado por las redes, ha circulado por los canales de comunicación de la universidad, ha circulado por los medios periodísticos. Tempranamente se han hecho... Carlos, disculpa que te interrumpa, porque ahora veo que vas a pasar a una parte de hablar de todos los avances en términos de investigación. Y bueno, y ahí hay un par de preguntas que me parece que algunas se puede sintetizar
puntualmente que tiene que ver con esta cuestión de la virtualidad, no solo, digamos, los esfuerzos que se hicieron en términos de continuar con las actividades de formación, sino como también la gestión se readecuó y demás, en donde están consultando, sabiendo que el presupuesto es insuficiente y que las clases presenciales distan mucho de establecerse, cuál es la perspectiva futuro para garantizar la conectividad de los estudiantes, docentes y no docentes, que tienen que utilizar recursos propios para sostener el régimen virtual. Ahí está preguntando un compañero. Bien. En términos de recursos, bueno, ustedes saben que yo soy miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, nombre medio largo, pero soy el vicepresidente de la Comisión de Presupuestos del CIN, y era presidente, a partir de abril pasé a ser vicepresidente porque hay que ir rotando. Se consideró muy particularmente este capítulo. Y eso en conversaciones con otra comisión, que es la Comisión de Conectividad, inclusive en conversaciones con la RIU, que ustedes saben que la RIU es la Red de Interconexión Interuniversitaria, que se constituyó ya hace unos años como una asociación civil, pero como resultado en el contexto del CIN, de capitalizar toda la experiencia y los recursos para favorecer la provisión de conectividad a las universidades. En ese ámbito, nosotros planteamos tempranamente el problema de la conectividad en el CIN, y entonces hubo dos soluciones en marcha. Uno es que se armó un paquete de conectividad gratuita para los estudiantes, que no consume datos, para todos los accesos a las plataformas educativas. En principio, esa fue una distribución plana que hicimos, es decir, que no distribuimos por cantidad de alumnos por universidad, porque si no, ahí habría habido muchas asimetrías. Nosotros resolvimos distribuir 300 paquetes de conectividad, o sea, a 300 alumnos, proveerles esa conectividad amplia y gratuita a cada universidad. Por lo que sé, llevó un tiempo, porque eso es todo un diseño y una adecuación de las puntos de acceso y demás. Está en estos momentos distribuyéndose en las universidades, y desde la Secretaría General Académica y las unidades académicas están decidiendo las asignaciones a los estudiantes. Además de que ya estaba previsto que algunas proveedoras de paquete de datos, como las telefónicas, liberaban el consumo de datos para los puntos de Eduard. Pero como los campus a veces relinkean a otros dominios, lo que propusimos es que todos los accesos en estas 300 son todos gratuitos. Ese es un punto. El otro punto, por supuesto, tiene que ver con equipamiento informático. Nosotros hicimos una propuesta de donaciones, se están comprando, se están proveyendo, los propios centros de estudiantes hicieron convocatorias a préstamos, son insuficientes, pero estamos gestionando con la Secretaría de Política Universitaria un refuerzo presupuestario para tanto fortalecimiento de los servers para alojar los campus, como compra de equipamiento para poder proveer a estudiantes. En estos, nosotros ya hicimos un pedido, está prosperando, son del orden de los 1.500 millones de pesos, hicimos una propuesta de distribución, y si evoluciona favorablemente, quizás tengamos para el próximo mes, sí, yo creo que sí, que para el próximo mes tengamos una cantidad de recursos para abastecer a esas necesidades. ¿Qué era eso? ¿Alguna otra cosa me decías? Sí, no, estábamos viendo si había alguna otra vinculada, pero era en línea de presupuesto. Surgió ahora una línea de crédito a tasas muy bajas, pero es para profesores de preuniversitarios y de escuela media. Estamos haciendo un pedido también para que incluya a los profesores universitarios. En otro sentido también, el gasto de conectividad a veces está compensado por el no gasto de traslado, entonces siempre hay líneas argumentales que tratan de justificar, o no de justificar, de compensar el costo económico como lo que sería el costo de oportunidad. Pero bueno. Carlos, una pregunta, perdón. Nico. En este proceso que se está dando de virtualidad, y la verdad es que uno no sabe, por lo que ve de lo que habla el propio Poder Ejecutivo, las provincias de Buenos Aires,
que no hay una fecha que uno pueda decir, bueno, a partir de tal momento se va a poder volver a regresar a un proceso, aunque sea particionado. Eso afecta también, porque yo veo algunas preguntas del chat, en especial del claustro, ¿no? Los procesos para ir formalizando lo que no se puede hacer, por obviamente esta pandemia, de ir avanzando en llamados a concurso, en las estructuras, en los contratados no docentes. Es decir, la virtualidad va a afectar, está afectando de alguna manera ese proceso. ¿Vos lo ves que se va a poder seguir avanzando? ¿O pensás que toda esta situación que vivimos, lógica y excepcional, pone un poco de freno a toda esa situación, que es un tema, viste, que habitualmente surge en el claustro? Sí, dos cuestiones. Casualmente, como lo hacíamos al principio de la presentación, uno tiene que poder hacer un diagnóstico y una previsión. Está claro que ya se aprobó en el orden nacional el protocolo con las condiciones para lo que sería la vuelta. Ese protocolo, tanto desde el punto de vista normativo como procedimental, en el caso de las universidades como la nuestra y el resto de lo que sería el AMBA, requiere, vamos a decir, desde el punto de vista normativo, nosotros tenemos que primero tener un acuerdo con el orden sanitario local, luego un acuerdo del orden sanitario nacional y por último el acuerdo del orden del Ministerio de Educación. O sea que hay que pasar por 3 instancias para formalizar luego esa vuelta a la presencialidad, que como bien decís, es paulatina. O sea, hay una previsión de una vuelta a la presencialidad en condiciones de evitar los contagios. Todo esto, evidentemente, porque suponemos que al momento de producirse esta reapertura no estarán las condiciones ni de la vacuna ni de la cura. Ni cura ni vacuna. Entonces hay que evitar la posibilidad de contagio, porque está claro que cuando volvamos tampoco va a haber ocurrido lo que algunos estimaban de lo que se llama el contagio de rebaño, ¿no? O sea, la inmunización de rebaño. Tampoco. Entonces, el otro que colabora con esta cuestión de diagnóstico, el otro gran problema que complejiza en nuestro caso la decisión de la reapertura es el transporte público en general. ¿Por qué? Porque la procedencia, tanto de nuestros profesores como de nuestros estudiantes, no es local, es de un radio de pertenencia que requiere del transporte público. Y eso es lo que menos favorece la decisión, o sea, la que más obstaculiza la posibilidad del retorno, porque lo que se busca es evitar el contagio en los medios de transporte público. Yo casualmente ayer hablaba con otro rector y le proponía que trabajáramos en conseguir bicicletas de alguna manera, o donadas, o que las compremos, que las fabriquemos, porque a una cantidad considerable, que inclusive de no docentes y de estudiantes, se puede favorecer, evitar el transporte público con el uso de bicicletas, que además, inclusive desde el punto de vista vital, es más sano, ¿no? Uno hace un poco de ejercicio, hace unos cuantos kilómetros, contamina menos, tiene menos costo, pero bueno, hay que hacer una inversión. Lo hablábamos, yo se lo propuse a este rector, de que buscáramos alguna solución conjunta, pero nuevamente son paliativos. Eso respecto a lo que sería la situación de diagnóstico, con lo cual, para mi valoración, yo creo que la vuelta a la presencialidad no es hasta el año que viene, inclusive parcial. Podemos llegar a tener alguna vuelta parcial sobre la segunda mitad del semestre, algunos espacios de gestión, pero las clases yo no creo que vuelvan hasta el marzo del año próximo. Pues me puedo equivocar, es lo que yo creo. Ahora, con estas situaciones de aislamiento se dieron algunas cuestiones, no solo, por supuesto, lo que planteas de concursos docentes, sino también cuestiones políticas. Hay universidades con mandatos vencidos, por ejemplo, que no pueden hacer elecciones, que ni siquiera pueden hacer elecciones de sus claustros, mucho menos elecciones de autoridades. Lo que ha ocurrido en general es que hay una suerte de impasse que se corresponde inclusive con la suspensión de todos los plazos administrativos. Ustedes saben que el decreto de aislamiento también produce la suspensión de los plazos administrativos, o sea, está todo, no se vencen los plazos. ¿Qué quiero decir? Si hay un concurso abierto, por así decir, o hay un mandato abierto, no se vencen.
Y nosotros tenemos en el horizonte una elección, que es en mayo del año próximo, que inclusive nosotros, de acuerdo a nuestra propia modificación del estatuto, tenemos una cláusula transitoria que la prorrogó hasta mayo del año que viene, que tiene que haber sido en mayo de este año. Pero eso fue una decisión previa nuestra. Pero si no hubiéramos hecho no hubiéramos tenido esa prevención, que fue más política interna, no productiva, hoy estaríamos en situación de prórroga natural y automática por efecto de la pandemia. Entonces, los concursos, nosotros estamos viendo la posibilidad, porque necesitamos avanzar en los concursos por el propio proceso de reconfiguración. Por nosotros tenemos que ampliar la ciudadanía, tanto de votantes como de representantes, porque fue parte de nuestro compromiso. Nosotros queremos ganar en pluralidad y en representatividad. Para eso hay que hacer concursos. Entonces, una previsión que tenemos es que si se hacen concursos y hay un solo aspirante, poder definir un procedimiento para que se instrumente, se sustancie ese concurso de manera virtual, porque no estamos violando derechos de terceros, ¿se entiende? O sea que es público, pero como hay un solo aspirante, se puede hacer el concurso, la clase de oposición o la sustanciación de manera virtual, como se hace, por ejemplo, la defensa de tesis o de tesinas. Se constituye el jurado, va el postulante y se hace la evaluación. Distinto es cuando hay más de un aspirante, porque eso complejiza la situación, no podemos dar garantías de transparencia, garantías de veedores o de presencia cuando son más de uno. Pero si hay un solo aspirante y ese aspirante cumple con las condiciones requeridas para el cargo, podemos hacerlo igual el concurso. Ahora, lo estamos trabajando desde el punto de vista normativo para poder aprobar una excepción al reglamento y entonces que se incorpore esa posibilidad de hacer un concurso virtual o a distancia. ¿Se entiende? Eso nos permitiría avanzar, aunque sea con algún universo de docentes y no docentes, para ganar en mayor volumen de pertenencia a los claustros. Esa es la idea. ¿Estamos? Está silenciado, Nico. No, está bien. No, estaba escuchando atentamente, le iba a interrumpir. No, bien, sí. Siempre es el tema, Carlos, es recurrente y lo hemos hablado tantas veces desde que sos rector. El reclamo general siempre, y no en el sentido de no reconocimiento de lo que la universidad ha hecho con los no docentes, es decir, el contratado no docente, aquellos que fuimos consultores anteriormente, entendemos que es un cambio importante. En reconocimiento de las paritarias y todo lo que el resto de planta hay, pero también hay un mundo importante de trabajadores y trabajadoras que estamos necesitando de este lado de la universidad. Claro. Creo que, bueno, aprovechar esta situación de charla con todo el equipo y con tantos no docentes me parecía que era interesante, porque a veces lo hablamos en el Consejo Superior o lo podemos hablar y no tan masivamente, entonces es muy importante escuchar tu palabra. Sí, ese también no solo es nuestro compromiso, sino es nuestra expectativa, porque tiene que ver también con la ideología o con las consignas que están contenidas en el nuevo estatuto, y nosotros vamos a cumplir. De hecho, por ejemplo, teníamos que haber presentado el informe de gestión, porque está estatuido ahora, ¿se acuerdan? Nosotros el año pasado hicimos el informe de gestión, no teníamos obligación porque no estaba estatuido. Hoy ahora lo estatuimos y ahora lo vamos a hacer en la próxima reunión de Consejo Superior. Así como hemos estatuido eso y que estamos propiciando la mayor, que todos, y por eso cuando decimos de la reestructuración orgánico-académica, lo hacemos en el sentido de que todos los decanos de unidades académicas sean decanos electos, no tenga que designarlo el rector. Y para elegir a un decano hace falta conformar los claustros, y para conformar los claustros hace falta que los miembros de esa comunidad pertenezcan a ese claustro. Y para que pertenezcan hay que hacer los concursos. O sea, estamos de acuerdo con que hay que hacerlo, sin duda. Y lo vamos a hacer. Gracias, Carlos. Y para continuar un poquito recapitulando varias de las cuestiones que dicen acá los compañeros y las compañeras en el chat, me pareció interesante que comentes lo de las distancias de los protocolos y que son 3 instancias a distintos niveles, porque más allá que no estamos avisorando una vuelta a lo que es la formación o a las clases hasta el año que viene,
creemos que es importante contar con estos protocolos y con las condiciones básicas necesarias para volver a ciertas actividades de gestión que sí son esenciales, porque como sabemos la formación continuó, se siguieron graduando nuestros estudiantes y tenemos circuitos de gestión académicas que van desde el otorgamiento de una equivalencia hasta obviamente la emisión de un diploma, en donde tenemos que asegurarnos de poder continuar con esas tareas. Entonces digo, por eso es muy importante que podamos tener ciertas certezas y situaciones de seguridad hay áreas que realmente son muy relevantes y que estamos trabajando de manera remota en la medida de lo posible, pero ya requieren una definición a nivel institucional para poder asegurarnos esta cuestión de... Las condiciones de los protocolos en general se orientan y se refieren en general a la función sustantiva de lo que es la docencia. Lo que tiene que ver con los espacios de gestión, nosotros los asumimos de manera equivalente, es decir, que tiene que haber sanitización, que tiene que haber distanciamiento, que tiene que haber control del acceso con temperaturas y con sintomatología, que tiene que haber mayor periodicidad o secuencia de limpieza entre los tiempos de cambio de las aulas y, por supuesto, de cambio de los espacios de gestión, que sean, evidentemente, porque nuestras condiciones de trabajo, tanto de trabajo como condiciones de docencia, en general son del orden de la masividad, en general. Hay algunos cursos que no, pero los iniciales son todos masivos. Entonces, la idea es hacer como grupos, para que las participaciones en las aulas se respete el distanciamiento, inclusive hacerlo por células, para que esas células, si es que se produce un contagio, sea solo la célula que se aísla y no todo el curso. Bueno, esto seguro ya lo escucharon. Y nosotros en algún sentido también estamos volviendo paulatinamente y muy focalizadamente a algunas actividades presenciales en la gestión. Lo hacemos, por ejemplo, en el ámbito administrativo, seguro ustedes ya lo saben, porque hay algunas actividades que son ineludibles, porque si no, dentro de unos meses los papeles nos van a tapar, vamos a saber dónde ponerlos y ni cómo ponerlos, ni cómo archivarlos esos papeles. Porque si bien se ha favorecido mucho el teletrabajo, después hay una materialidad que tiene que ver con el armado de los expedientes, que en algún momento hay que hacerlo. Entonces, estamos yendo así a equipos con garantía de distanciamiento y de condiciones de sanidad. Por supuesto que eso va a requerir, ya hemos hecho una estimación presupuestaria del incremento que significa, costo de compra de termómetros, mejora de las ventilaciones, mejora, por supuesto, costo de limpieza, costos de sanitización y de control, de reubicación de los espacios, mamparas, dispositivos de limpieza en los baños, bueno, ya se lo imaginan. Todo eso está, tanto la Secretaría Administrativa como la Gerencia de Logística y Mantenimiento y la propia Gerencia de Infraestructura están trabajando en esa previsión y en algunos casos ya lo están implementando. Bien, buenísimo. No sé si querés volver al Power, que tenías ahí unas reflexiones. Queda poco, voy a ir más rápido. Bueno, quedaste en la parte de la investigación, perdón. La investigación y el desarrollo, las máscaras, los test rápidos, la vacuna, el suero, la inteligencia artificial, tanto en análisis de movilidad como detección temprana de casos de contagio, la medición electrónica de los respiradores, el impacto socioeconómico, todo un paquete de producciones científico-tecnológicas que fue el resultado de la reconversión de los equipos inclusive los temas de trabajo y los equipos de trabajo con mucha flexibilidad y, por supuesto, con vocación y compromiso de los investigadores y sus equipos para poder generar estas respuestas. Para nosotros eso, lo más importante para nosotros, si uno lo ve desde el punto de vista comunicacional, es muy clara el beneficio que le genera a la institución por la alta visibilidad, por la instalación del nombre de la universidad, por la valoración de sus producciones y demás. Pero además a nosotros lo que más nos permite ratificar es que el proceso que como universidad hemos construido de formación básica, sólida, contrastable, de orden internacional, fue la que hizo posible ahora que estos desarrollos aplicados pudieran
llevar a la sociedad. Si no hubiera estado esa solidez de formación e investigación básica, estos desarrollos no hubieran sido posibles. Y además, los casos particulares de como si fuera reconversión de desarrollos, como fue a partir del test rápido de detección del dengue, se pudo reconvertir ese saber, ese desarrollo tecnológico, al test rápido de detección del coronavirus. Lo mismo del suero. El equipo que está trabajando ahora con el suero en equinos tenía ya un desarrollo muy avanzado, ya en fase clínica, del suero hiperinmune para el síndrome urémico hemolítico, y ellos en 60 días lo reconvirtieron al trabajo que ahora ya está en fase clínica del suero para el COVID. Bueno, lo mismo para todas las capacidades preexistentes, que para nosotros son muy valiosas, que inclusive fueron objeto de financiamiento, y vuelvo a lo anterior. Uno tiene una capacidad, ahora, a esa capacidad hay que sostenerla con recursos. Y fuimos y conseguimos los recursos para el desarrollo del kit, conseguimos recursos para la vacuna, conseguimos recursos para el suelo. Se necesitan más, pero ahí el proceso virtuoso es que fuimos objetos elegibles, objetos y sujetos elegibles de ese financiamiento. Bueno, y vamos al último capítulo para luego ir a los desafíos y reflexiones finales que tienen que ver con la gestión. Y acá un listado que no es taxativo, pero que sí es muy ilustrativo de las cualidades y de las formas en que todo el equipo de gestión de la universidad, incluso las autoridades, pero básicamente son los no docentes y parte de los docentes, han desarrollado esta adaptación a esta problemática. Con teletrabajo, por supuesto, yo siempre digo, es una conjunción de aptitud y actitud. Porque uno puede ser mejor investigador, puede ser el científico más brillante, que tiene que ver con la actitud, con ese conocimiento. Ahora, si no está predispuesto y no tiene un compromiso, una orientación, una dedicación a producir valor con ese conocimiento, entonces es estéril para responder a esta realidad. Entonces, tanto la capacidad como el compromiso, la dedicación, la vocación por trabajar en resolver los problemas, hacerlo eficientemente, en tiempo y forma, hacerlo creativamente, tratando inclusive de hacerlo previendo lo que va a ocurrir. Ya el equipo que ha trabajado con el test de diagnóstico, está trabajando, ustedes saben que es un test de diagnóstico de contagio, o sea, de personas que están enfermas con el coronavirus. Ahora están trabajando en un test rápido, pero serológico, que es el que detecta la cantidad de anticuerpos. Y tiene también esta virtud de que es rápido y menos costoso. Entonces, ellos ya están previendo, y ya lo están haciendo, que eso iba a ser un dispositivo necesario, y están trabajando de manera rápida para proveer ese dispositivo. Por supuesto, la responsabilidad de trabajar en estas dimensiones y la solidaridad. Porque la conducta como se dice, de aislamiento, es una conducta necesaria no solo para evitar contagiarse uno, sino para evitar la propagación de ese contagio. O sea, que implica la necesidad de tener una actitud solidaria. Esa misma solidaridad se da no solo en la prevención, la cuestión sanitaria, sino también en el dispositivo que la universidad, a partir de sus equipos de gestión, ha desplegado para responder a estas vicisitudes. La próxima, y vamos a los desafíos, Laura. María Laura. Bueno, los desafíos que están, si querés plantear todas, están planteados allí, tienen que ver con una temporalidad que incluye toda la secuencia, digamos, ahora estamos promediando esa temporalidad, que el presente tenía que ver con continuar las actividades de formación y de investigación, con la contención a los estudiantes y empezar a planificar ya de antemano cómo se abordaban los próximos tiempos. Lo próximo es reabrir, ya lo estamos hablando. Ustedes tienen esa inquietud, todos tenemos esa inquietud. Ahora, la reapertura hay que hacerla cumpliendo con condiciones de necesariedad, pero también de suficiencia. No podemos abrir a tontas y a locas. Lo vamos a hacer, primero, cumpliendo con la normativa, con los procedimientos, y después con las garantías de los recursos que eviten nuevamente el tema del contagio. Y eso va, en algún sentido,
en ese proceso de reapertura, en esa temporalidad, también nosotros tenemos ahora, en un momento propicio, de una evaluación cuando comience el segundo cuatrimestre, de recuperar, porque seguro va a haber pérdidas en términos del proceso formativo, pérdidas en términos de los procesos de gestión, cuáles son las dificultades que todavía están pendientes y que tendremos que resolver, como por ejemplo los concursos, que también hay que recuperar esa dinámica y esa lógica de funcionamiento. Y en función de esa instancia de recuperación, rediseñar y de reestructurar, van los dos de la mano, el futuro ya de mediano y largo plazo. No abandonar el proceso de reconfiguración institucional y no abandonar el proceso de incorporación de la mayor pertenencia a la institución. Seguro va a haber temas que resolver, pero lo más importante respecto de la solución tiene que ver con que las soluciones sean sustentables, no sean soluciones solo para la ocasión, no sean soluciones solo para salir del momento. Nosotros tenemos que pensar que las soluciones tienen que ser para el mediano y largo plazo. Por eso cuando decía la hibridación sí, la hibridación no, tenemos que pensar que esta solución que es ocasional, como es la educación a distancia, tiene que poder repensarse para un proceso de sustentabilidad de nuestra actividad de formación, de modo tal de propiciar la mayor accesibilidad y el mejor rendimiento de los estudiantes. Por eso me interesa más hablar de sustentabilidad que de solucionar o definir el futuro. A la última, ya vamos. Y volver sobre lo que les planteaba antes, esta situación al sistema universitario le plantea casualmente ese desafío de repensarse, resignificarse, redefinirse en una nueva lógica de una autonomía responsable. Y es cierto que las respuestas han sido dispares, no negativas. O sea, yo por lo menos valoro que todo el sistema universitario público ha dado respuestas en sus ámbitos locales, en sus ámbitos territoriales y también en el orden nacional. Entonces, esta respuesta que ha dado el sistema universitario lo obliga a repensar cómo en el futuro va a definir sus planes de formación, sus planes de investigación, y que esos planes de formación e investigación tengan en cuenta nuevamente cómo se pueden, y esto va, digamos, entre paréntesis, y que de acá no salga, estamos pensando en un grupo más reducido de rectores, cómo podemos modificar las ofertas académicas, tanto en su contenido como en su modalidad, o en su duración, o en su impacto. O sea, en algún momento vamos a tener que poder decidir abrir más carreras, pero también otras cerrarlas. No podemos seguir replicando un modelo histórico, un modelo pedagógico ya perimido, un modelo de acumulación que no resulta. Entonces, cambiar es el momento también en que las evaluaciones de los resultados que hemos tenido nos permitan también modificar la oferta académica. Nosotros ya lo hacemos, pero es importante propiciar el diálogo de distintos saberes, y se ha visto que la solución no es por eso hablaba yo del conocimiento que tienen las universidades, que es muy importante para poner a analizar la situación. Como nosotros tenemos conocimientos pluridisciplinares, es la conjunción de esos distintos saberes los que van a generar la posibilidad de dar respuesta a esta situación. Por último, y esto ya es más genérico, que esta situación de lo que todos hablan de la nueva normalidad nos permita reflexionar sobre cómo no volver a la normalidad anterior, que yo llamo a la anormalidad anterior. Sería bueno que de aquí salgamos todos con alguna conciencia de que el resultado tiene que ser un resultado más justo, más equitativo y que permita el desarrollo del país. También lo decíamos cuando hacíamos análisis del contexto. Tenemos que salir de una situación de endeudamiento endémico que tenemos, no pandémico, pero sí endémico, para poder generar una base de desarrollo del país, y estamos pensando que en este campus haya espacios donde se integren distintos saberes para generar capacidad de desarrollo de la industria en general, la industria textil, la tecnología, la industria de alimentos, todas nuestras capacidades puestas a dialogar con esas necesidades para
que nuestros profesores, nuestros egresados, nuestros estudiantes, nuestros investigadores generen esa capacidad que tanto necesita la nueva matriz de desarrollo del país. Eso es el gran desafío que nos tenemos que plantear. No solo resolver un problema sanitario, sino resolver un problema de sustentabilidad y de desarrollo del país. Hasta acá mi intervención. Estoy volviendo a la pantalla que ahí tenía la presentación. Bueno, la verdad que por parte nuestra agradecerte, Carlos, y a todos los presentes. Me queda una reflexión vinculada a esto último que presentabas como los desafíos, ¿no? Que también como el claustro no docente tenemos que conocer este concepto, ¿no?, de autonomía responsable, sustentable, sobre el cual se tienen que enmarcar nuestras acciones. Creo que es interesante que ahí nos planteemos un horizonte de trabajo en estas temporalidades que vos comentabas para poder también ver resultados, ¿no? Porque, digamos, sabemos que esto se extiende en el tiempo, que iba a ser al principio un lapso más corto y de alguna manera ir asegurándonos las herramientas para el teletrabajo, ¿no? De alguna manera esto que de alguna se extendió, digamos, y tenemos que sostener en el tiempo pueda ser también como comunidad no docente podamos fortalecernos y estar conectados y es muy importante tener tu palabra en ese sentido porque creo que nos fortalece, así que bueno, es simplemente una palabra de agradecimiento. Yo lo listé ahí cuando estaba la filmina. El slice. Hay que decir filmina. Hay que decir filmina, hay que decir. De la gestión, lo hice sin necesidad de profundizarlo, pero todos esos conceptos que están allí tienen que ver con ustedes, tienen que ver con lo que yo percibo y lo que la universidad valora y acredita respecto de cómo se han, entre comillas, comportado frente a esta situación. Y así como lo he dicho con algún grupo de docentes que también trabajan a destajo, trabajan a veces con condiciones de materialidad muy complejas, inclusive conviviendo con sus familiares, con chicos y demás, los no docentes los incluyo en esa consideración. O sea, la respuesta que han tenido es fenomenal, es de una cuantía y de una calidad que todos estamos sorprendidos. Yo hablo con todos los rectores y en general es una respuesta equivalente del sistema universitario. Eso nos tiene que llenar de orgullo y nuevamente me parece que nos tiene que, además de llenar de orgullo, reflexionar sobre el desafío de mantener, y no es que tengan que seguir trabajando de manera incómoda, compleja y con dificultades, sino que el resultado de ese trabajo siga siendo valorado por la sociedad para que nosotros nuevamente sigamos siendo referentes y que sigamos siendo un objeto de la política pública y que nunca más se diga no hacen falta. Porque eso fue agresivo, fue ofensivo, pero en realidad fue negligente, fue no conocer la realidad, fue estar fuera de la realidad, básicamente, de no conocer la tradición del sistema universitario, de no conocer que somos organizaciones de personas. Yo no me canso de decirlo, nosotros no somos edificios. Acá viene la gente, le gustan los edificios. Somos personas. Nuestro principal capital es el capital intelectual. Y por supuesto que necesitamos más espacio, pero necesitamos más espacio porque ahí trabaja gente. No es porque tenemos una inmobiliaria, no es porque vamos a alquilar los espacios. Necesitamos espacio para poder instalar el microscopio que está en una caja guardada de Galo que todos los días me llama a ver cuándo lo puede instalar, por decir un caso. Necesitamos oficinas donde estén más cómodos, donde estén trabajando así. Y que tengan buena conectividad, y que tengan buena habitabilidad, y que tengan sus licencias, su descanso. Y no hago demagogia, es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Porque si trabajamos cómodo, vamos a tener mejores resultados. Y así como les vamos a dar las facilidades, después les vamos a exigir. Y nos van a exigir, porque a nosotros también nos dan y nos exigen,
A nosotros como rectores, cuando nos dan un refuerzo, es, bueno, ¿y ahora cómo vas a responder con esto? Y todos siempre tenemos, materia de gallinero, voy a decir una vulgaridad, todos tenemos a alguien arriba, a quien tenemos que responder. Pero también es natural, sí, en la vida. Lo importante es que lo hagamos con ganas. Lo importante es que lo hagamos con la posibilidad de desplegar nuestra capacidad. Nuevamente, somos personas con grandes capacidades, distintas. Cada uno tiene su capacidad. Así como cada uno tiene sus virtudes, todos tenemos defectos. Pero puestos en una organización, lo que hay que tratar de evitar es que ese vicio, ese defecto se minimice y tratar de potenciar nuestras virtudes. En el desempeño, en el compromiso, en la forma de hacer. Y nosotros como organización que trabaja alrededor del conocimiento, y acá nuevamente vaya el agradecimiento por la convocatoria, siempre tenemos que estar dispuestos a aprender. Siempre tenemos que estar dispuestos a aprender. Ustedes, yo, todos estamos aprendiendo. Yo me tuve que poner a hacer esta presentación, no es que la tenía escrita. Y tuve que ir a buscar los libros donde tenía mis conceptos, sistematizarlos, y aprendí a hacer algo, en este caso, un razonamiento, una reflexión, y poder contrastar con ustedes estas dimensiones de análisis, de categorías y de conclusiones. Todos aprendemos, y mucho más en una universidad. Entonces, si tenemos esa capacidad, si tenemos esa posibilidad, aprovechémoslo, porque aparte la sociedad nos lo va a agradecer, y lo está haciendo. Así que ustedes saben que yo se los agradezco, nuevamente, no es demagogia, sino que efectivamente sé las vicisitudes por las que todos atraviesan, porque muchas veces tengo reunión con alguien y le pasa el hijo por atrás, y capaz que la esposa lo llama, o el esposo, y es así, y está bien, es lo que nos pasa a todos, es lo que nos pasa a todos. Y por eso extrañamos este lugar de trabajo también, porque también uno también ahí genera como esos distintos sombreros que tiene la vida, distintos roles, distintas funciones. Ahora está todo mezclado. A veces amaso un pan, lo dejo y sigo con la reunión, después vuelvo a ver si le voy. Pero bueno, es así. También tiene la ventaja de que uno está todo el día con sus seres queridos, por lo menos a mí me pasa. Pero a veces hay que poder separarse porque si no se mezcla todo. Y eso es un problema. Por eso es bueno volver a la presencialidad. Porque las condiciones del teletrabajo no es todo idílico. No es que cada uno tiene en su casa una oficinita, separado, que nadie le hace ruido. Es un despelote. Y bueno, hay que poder gestionarlo, administrarlo de la mejor manera posible. Ni hablar de los tiempos. Ustedes no lo dijeron, lo digo yo, Lo digo yo, que arranco a las 7, 8, corro un poco, pero después termino, no sé cuándo termino, la verdad, no sé. A veces que no sé ni cuándo termino. Y me llaman, me mandan un WhatsApp y me dicen, a comer. Son las 10 de la noche y me dicen, hay que ir a comer. Bueno, pero no puedo ahora, espera que termine que tengo una llamada. Y a ustedes les pasa lo mismo. Y no está bien. No está bien. Porque la vida tiene, y la vida de uno, y la vida de ustedes, tiene distintos sentidos. El trabajo es uno. No es el único. Tiene los afectos, tiene la lectura, la distracción, el ocio. Claro, ahora estamos encerrados, no se puede salir. ¿Qué va a hacer? Aprovechemos. Aprovechemos y trabajemos más. Carlos, en realidad, sí, es tal cual, es como vos explicás, el cortar, a muchos nos pasó de no saber cuándo hacer el corte. Claro. Terminaba la oficina a las 5 de la tarde, se iba a la casa y bueno, al otro día veía los mails, ahora es como que ese corte no sucede. Pero bueno, es lo que nos toca. Carlos, bueno, en representación de todos los no docentes, porque es mi función acá, junto con María Laura, agradecerte. También agradecer a todos los compañeras y compañeros que colaboraban en difundir esta participación. Te quiero contar que hubo en momentos 250 personas, llegamos, y si había capacidad para 300, creo que entraban 300 porque quedó mucha gente afuera, así que claramente había un pedido del claustro de escuchar la voz de la autoridad en esta situación de distanciamiento, y bueno, esperemos haber cumplido con todos. Y agradecerte también el tiempo, sabemos que el tiempo justamente es lo que no tenés en estas situaciones, así que agradecerte en serio todo. Les agradezco, ahora vos sí, ahora ustedes particularmente que tuvieron la iniciativa, sepan
sepan los no docentes que esta no fue una iniciativa mía, que yo lo disfruto, la verdad, lo agradezco de verdad, porque tener este espacio no es común, no es habitual, y entonces a veces ocurren estas cuestiones, ¿no? Porque hoy a la mañana participé de una presentación de la Escuela de Economía y Negocio. Quizás si hubiéramos estado en condiciones normales y habituales en términos de la presencialidad, no podría haber ido a un salón de la Escuela de Economía y Negocio y participar de una conferencia. Pude hacerlo porque me tomé esa hora y pude participar. Lo mismo, hubiera sido muy difícil convocar a 250, 300 docentes que vinieran, que tuvieran el tiempo de trasladarse. Esto es en ese sentido es una maravilla, porque lo facilita, pero como decía al principio, a mí me gusta más verlos y tocarlos, en sentido figurado, pero tenerlos cerca. Porque si no, Marcelo Tato, que lo ve ahí, me viene y me abraza, y me falta el abrazo de Marcelo Tato. Pero nuevamente, agradecerle a ustedes que tuvieron la iniciativa, es muy valioso. Y por supuesto a los no docentes que tuvieron la predisposición de escuchar al rector una hora y pico, sin embole, pero bueno, les agradezco que hayan tenido la predisposición inclusive de escucharlo en los términos que yo lo planteé, porque si a usted le hubiera interesado otra cosa, una cosa más pragmática, una cosa más puntual, pero tengo el vicio de que como soy docente, trato de estructurar las presentaciones primero con un bagaje teórico, un marco conceptual, metodológico, luego el análisis del caso, después las conclusiones. Es una forma. Ustedes, si les interesa, tómenla, y si no, me parece que igual creo que tuvieron el espacio para las preguntas, quizá hubiera sido más. Yo tenía expectativa de poder dialogar más, pero bueno, es así. Podemos hacer una próxima en un mes, con algún tema, una temática más puntual. Sepan que siempre estoy dispuesto, y nuevamente agradecer a Nico y a María Laura que lo armaron, lo propusieron, que en poco tiempo, en una semana, hicieron la convocatoria, y nuevamente, por supuesto, a todos los que tuvieron las ganas de tomarse este tiempo para escucharme, y entiendo que también reflexionar sobre lo que hicimos, sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que va a ocurrir. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, sí, muchas gracias. Muy bien. Aparte me vine a la oficina. Te fuiste un rato de la casa. Estamos en contacto y sí, seguramente vamos a continuar con este tipo de actividades porque nos permite mantener el contacto, esto que decíamos al inicio, que esto es un reencuentro y si bien es difícil porque somos muchos, hacer un intercambio como quisiéramos de más ida y vuelta, tratamos de moderarlo y de hacer llegar todas las inquietudes. Vamos a seguir con esta temática, este mecanismo para seguir generando estos espacios que son muy ricos y muy valiosos. Perfecto. Gracias a todos y a todas. Le habla muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Bueno, los que se quedan algunos, están yendo todos, bueno, agradecerles, en serio, ahora que estamos